Muy buenos días, tardes, noches o bueno, en el horario que nos escuchen, ¿no? Sean todos bienvenidos un día más a Raspando la Olla. Y para los nuevos oyentes de nuestro querido podcast, contamos con la presencia de Sara Medina. Hola. Adrián Garrido. Buenas. Y mi persona Paula Aguilar. Un gusto. El día de hoy es muy especial porque, bueno, queremos informarles que a partir de hoy comienza una nueva temporada, la cual será, bueno, distinta a las anteriores porque esta vez hemos decidido llevar a cabo una investigación sobre un problema que a lo mejor tú puedes padecer. Es una situación que muchos estudiantes están viviendo en estos momentos debido a la situación de pandemia, coronavirus y, bueno, Venezuela en general. Estamos seguros de que a todos los estudiantes como nosotros, alguna vez se le ha pasado por la mente una pregunta muy tentadora, que a su vez esta pregunta es el título de este episodio. ¿Será que soy mi propio jefe? Tranquilos, no se trata de una estafa piramidal o algo por el estilo. Y no es ninguna estafa piramidal ni nada, pues. No. Mosca. Y bueno, ya entrando un poco más en el tema, queremos adelantarles el título de esta investigación. Análisis de los estudiantes de quinto semestre de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello que prefieren ser freelancer antes que trabajar en una empresa consolidada. Además, en este episodio vamos a hablarles sobre el planteamiento del problema, los objetivos que queremos alcanzar con este trabajo y, por supuesto, las interrogantes que nos hemos hecho y que, bueno, que van a salir a lo largo de la investigación. Claro, además con la discusión de este primer episodio estaremos teniendo como una abreboca de toda la investigación que durará como unos 4 episodios, así que no se lo pueden perder. Y bueno, para empezar, yo tengo una anécdota como para poner a las personas en contexto. Y bueno, antes de empezar con el contenido y la estructura de la investigación, creo que ayudará a los oyentes como a entender de qué se trata esto. Esta historia se me vino a la mente cuando Adrián dijo el nombre del episodio. Una fulanita, ¿no? Claro, ella es amiga del programa. Por cierto, un saludo para ella, que seguramente está trabajando. Bueno, para los que no conocen a fulanita, ella es una estudiante de quinto semestre de Comunicación Social, por supuesto de nuestra universidad, que además de estudiante, ella trabaja de manera freelance. Y bueno, para los que no saben qué es ser freelancer, es, por así decirlo, un trabajador autónomo o independiente. Es una persona que trabaja por su propia cuenta, que a su vez esto le permite desenvolverse como que en profesiones o distintas áreas que pueden ser incluso más lucrativas que un trabajo normal. Exacto. Como ya saben eso, voy con la anécdota. Escuchen. Bueno, muchos aquí conocen la historia que voy a contar, creo. Y si no, bueno, les echo el chingo a ustedes también y a los oyentes. Ajá. Fulanita, bueno, muy amiga mía, somos amigas muy cercanas y ella, al principio de la pandemia, o bueno, mucho antes de la pandemia, ella como que, mira, ella tenía un proyecto personal que quería como llevar a cabo y todo eso, y la pandemia, en vez de quizás ser un aspecto negativo en su vida, para ella, que es súper proactiva, fue un aspecto positivo, porque este tiempo libre, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que la universidad como que paró un tiempo porque creíamos que la pandemia iba a ser semanas. Sí, El exacto. coronavirus iba a ser semanas, pero no, se convirtió en una pandemia y duramos sin clases mucho tiempo. De hecho, creo que nos atrasamos un mes, ¿no? En el semestre. Exacto, Un mes, 2 meses, bueno. algo así. Exacto. Este tiempo para ella fue como necesario, o sea, de verdad le cayó muy bien como para sus proyectos personales y todo esto. Entonces, ella a principios de la pandemia aprovechó este tiempo porque ella es súper productiva, proactiva, ella es de verdad. Entonces, bueno, este emprendimiento que les comento es un emprendimiento como de maquillaje que ella, bueno, en sí tenía la facilidad como que traer maquillaje de Estados Unidos, importado, para aquí, para allá, maquillaje original, y bueno, quiso empezar su proyecto, su emprendimiento, y la pandemia le cayó súper bien porque ella se organizó entre los miles de trabajos que tenía, ella se organizó, ella sacó su emprendimiento, bueno, también por un deseo personal y más como para ayudar a sus papás, que bueno, en medio de la pandemia también como que peligraron en quedarse como sin trabajo y eso, para ayudar a sus papás y bueno, ella misma sus gastos y todo eso, y de verdad le fue súper bien. Ella, además de su emprendimiento, ella
maneja cuentas, está en una empresa de marketing, ella maneja su tiempo porque ella es súper organizadita. Pero entonces, como todo tiene sus pros y sus contras, chévere, ella tiene su emprendimiento con sus altas y bajas, le va súper bien y tiene sus otros trabajos por fuera, que bueno, yo creo que muchos bueno, Pau y Adrián deben conocer este cuento, pero Sí, ya esta es tiene parte de la varios. anécdota, ¿no? Cuando, Sí. casi la estafan en sí, lo podríamos decir así, porque bueno, ella en uno de sus trabajos, ella trabajando, y nada que le pagaban, nada que le pagaban, y nada, ella le escribía a sus jefes y le decían como que mira, danos un chance, tal, ahorita no tenemos el dinero, fino, porque todos sabemos la crisis que pasaron muchas empresas durante la pandemia. Pero Claro, mira, tienes que darle seguridad a tus trabajadores, ¿sabes? Entonces, obviamente. al final creo que tuvo que hacer que si todo un rollo en Twitter y denunciarlos que si en Twitter Sí, para que yo le Y eso pudieran me pagar, viral, acuerdo. que se porque Esa hizo fue viral, creo. campaña. súper fuerte el problema, porque ella trabajó por meses y no le pagaron. Y bueno, pues como les digo, todo tiene sus pros y sus contras, pero esto fue súper mal. Y así como ella ha tenido sus altas en su emprendimiento y en sus otros trabajos, esto fue una baja. Y bueno, yo creo que de esto viene como el contexto, ¿no? De lo que estamos hablando y de ser freelance y pa' aquí, pa' allá y administrar tu tiempo. Y es como a ti te vaya en sí, porque tú eres tu propio jefe en sí. Sí. Exactamente. Buenísimo, Sara, que nos traigas esta historia en estos momentos antes de comenzar a hablar del planteamiento del problema, porque vale destacar que lo ideal sería que fulanita pudiera tener oportunidades y ofertas de trabajo donde no la exploten y que ella pueda ganar un sueldo razonable en relación, obviamente, a sus estudios y aptitudes. Sin embargo, sabemos que esa no es la realidad, ¿verdad? Sí, exacto, pues tienes razón. O sea, la realidad es que estamos viviendo una pandemia que ocasionó que muchísimas personas el año pasado, y bueno, este año también, se quedaran sin trabajo. Esto como que los llevó o contribuyó a que empezaran a trabajar de manera independiente, o mejor dicho, que sean sus propios jefes. Exacto, y no solo la pandemia, yo creo que no hay que olvidar que, bueno, la situación económica del país ya estaba deteriorada y con la pandemia yo creo que se puso hasta peor Sí, y exacto. yo creo que es un Claro, factor muy importante en el tema, ¿no? Ya que se ve y a simple vista se ve que trabajando de manera independiente puedes llegar a recibir un sueldo como más útil, a ganar más que el que te proporciona el Estado, porque ¿cuánto es el sueldo mínimo aquí? Como no, o sea, $3, como por ahí va. una Y cosa no, así. eso no hay nada. Algo así. O lo que te proporciona el Estado, que es el sueldo mínimo, o hasta una empresa consolidada, que puede ser $20 mensuales, igual no alcanza para nada con esta situación tan difícil que está. Exacto. Incluso con esto que tú mencionas de que uno como freelancer, si logras llevarlo a cabo bien, o sea, si te va bien, puedes ganar una cantidad considerable de dinero. Eso es súper cierto. Yo de hecho te tengo dos ejemplos perfectos de eso. Uno de ellos es mi primo. Él estudia letras en la UCAP también, aquí en nuestra universidad. Y él, o sea, él lo que tiene de experiencia laboral es nula. Solamente tuvo un trabajo que era de atención al cliente y hasta ahí. Y él, como bueno, también él tenía la ventaja de que él domina el inglés. Entonces, Oye, bien. exacto. Entonces consiguió un trabajo en un call center que es una empresa que aparentemente es como internacional y literalmente él lo que hace es trabajar 4 horas diarias y no trabaja los fines de semana, solamente trabaja de lunes a viernes. Por eso le pagan mensual $90. O sea, échale Está pichón. súper Imagínate, bien. es, no sé, el Demasiado bien. triple, cuádruple de lo que es Y un sueldo tal mínimo, cual, o imagínate. sea, imagínate. Y de hecho, también tengo un caso de una amiga que ella da también clases de inglés y cobra $10 la hora. Y por ahora tiene nada más como a dos niños a los que les da como 4 horas cada semana. O sea que al final de mes, ella lo que gana son como $320. Y Epa, me está súper contó bien. eso es demasiada plata. Muchísimo, Entonces, imagínate. me cuenta que incluso le ofrecieron dar clases de inglés en un colegio y el sueldo, imagínate que eran nada más $100 mensuales. No, Y sin y embargo, eso es es Muchísimo una menos. muchísimo. góndola. $100, Exacto. $100 mensuales es, oye, un sueldo relativamente
bien, Claro. pero oye, gana muchísimo más trabajando por su cuenta, de 320 Exactamente. No, y dólares a aparte de dar 100 clases dólares en un mensuales. colegio es mucho más complicado, o sea, eso requiere más trabajo, más esfuerzo, Sí, más todo, total, y no, imagínate. no vale para nada la pena, exacto, lo que tú dices, dar clases en un colegio tienes que estar tiempo completo y tienes que Exacto, cumplir horario, pero dando clases particulares puedes usar ese tiempo como para meter más estudiantes, más niños a los que les puedas enseñar y que de verdad quieran aprender y tener más beneficios, porque al final tú organizas tu tiempo, tú organizas tus ingresos, tú te organizas tu vida a lo que tú quieres hacer, pues. Exacto. Y es que, fíjate, porque a fin de cuentas, ¿qué sucede? Que lo ideal sería, obviamente, que uno pudiera, o sea, estando tan joven, que uno pudiera trabajar en una empresa que básicamente lo que hacen es que, o sea, una empresa que ya tiene una estructura, ellos prácticamente lo que hacen es que te llevan como de la manito y entonces tú no tienes que pasar por todos esos rollos de que te tienes que administrar, porque a ver, claro, suena buenísimo que esta pana se gana $320 mensuales, o sea, trabajando como freelancer, como profesora de inglés, o que mi primo hace $90 súper relajado mensual, trabajando en un call center y buenísimo. Pero entonces imagínate que tú quieres sacar adelante un emprendimiento o incluso tú como freelancer tienes que saber administrarte muy bien, organizar tu tiempo y, o sea, todos esos Sí, factores sí, total. que, o sea, es algo súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, por lo general, tú entras en una empresa, la empresa con su estructura, ellos básicamente como que te ahorran esas molestias de que tienes que ver, o sea, de todos los ingresos que te da el negocio, el emprendimiento o este trabajito que tú estás haciendo, tú tienes que ver si lo reinviertes o te gastas esa plata o cómo haces o qué plata te puedes agarrar para ti, etcétera. Entonces, en la empresa no, ellos te pagan quincenalmente, te dan que sí que unos bonos, incluso tienes algunos beneficios extra, etcétera, y tú que eres Exacto. un chamo, que estás súper joven, que apenas estás empezando a adquirir experiencia laboral, eso es como una situación ideal, o sea, porque ¿qué pasa? Que para tú poder lograr administrarte económicamente, administrar tu tiempo, y esto también es tener que cumplir con responsabilidades, ¿no? Todas estas También. cosas tienes que ser una persona súper pilas, súper, súper, Responsabilidades de súper adultos. pilas. claro, y Exacto. proactiva. Sí, y súper proactivo, tienes que Sí, ser súper, o sea, tienes que saber resolver rápido, etcétera. Y bueno, o sea, para bien o para mal, no todas las personas tienen esta capacidad. No exacto. todas Yo las creo que se personas. trata de eso, Exacto, de exacto. Exacto, cómo se adapte cada persona, cada exacto. caso. Y bueno, como ya hemos comentado como varios casos, creo que ya podríamos hablar como un poco más sobre la estructura de nuestro proyecto de investigación, que en sí es toda esta problemática que venimos hablando y bueno, como para empezarla a desarrollar. Sí, estoy súper de acuerdo. Ya considero que entonces podríamos empezar con el planteamiento del problema, que es lo que explica cómo debería ser, cuál es esta realidad que se vive. Exacto. Ok, aquí Pau dice como el deber ser, ¿no? Y para comenzar a entrar en contexto, quiero iniciar por las bases de nuestra investigación. Entonces, traje aquí lo que nos comenta la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, sobre los derechos del trabajo. Y me llamaron la atención dos artículos en especial, que bueno, que quisiera como enfatizar, ¿no? Los cuales son el artículo 6 que nos comenta que toda persona tiene derecho a gozar de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Y el artículo 7 que nos dice que se deben garantizar el derecho a formar sindicatos y afiliarse el que prefiera y el derecho de huelga. Entonces, los estados que son parte de esta organización deben garantizar que todas las personas bueno, están como en su territorio tengan oportunidades y ofertas de trabajo. Y bueno, o sea, más que eso, también están como obligados a garantizar salarios justos, o sea, como salarios mínimos que le permitan tener al ciudadano una vida digna, pues en un trabajo con condiciones seguras, saludables y sin abusos en cuanto a las horas de trabajo y estas cosas. También quería comentarles lo que nos dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos explica cuáles son las características que debe tener el Estado para que garantice estos derechos del trabajo, pues las características mínimas.
que son tres: disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad y calidad. Entonces, la disponibilidad en sí explica como que el Estado debe contar con servicios para ayudar y apoyar a las personas a tener disponibilidad de empleo y que puedan como acceder a él, ¿ok? Y aquí viene como que la otra característica, que es la accesibilidad, que en sí aquí entran como tres cosas: la no discriminación, la accesibilidad física y el acceso a la información. Porque, o sea, esto es más que todo como que, porque no porque seas de tal raza o algo, no tienes derecho a trabajar. O de igual manera, que ninguna discapacidad como física te impida estar en el trabajo al cual como te postulas, por así decirlo. Claro, la idea es Porque lo que correcto, las oportunidades sean igualitarias, pues, o sea, que haya sí, igualdad exacto. en las oportunidades. Y aquí entra lo de la accesibilidad física, porque el deber ser, como tú dices, Pau, es que se adapte el espacio de trabajo a dicha discapacidad o algo. Y bueno, en cuanto al acceso a la información, va más que todo como que las personas tienen derecho a buscar y obtener información sobre las oportunidades de empleo que puedan buscar, pues, en todas las páginas o en la calle o por allí, pues. Entonces, esto nos lleva a la última característica, que es la aceptabilidad y calidad, que esta más que todo incluye esto lo puedo decir como el derecho a aceptar libremente el empleo que busques y que éste brinde como las condiciones laborables y justas como para darte esa seguridad bueno, que te da como trabajar en una empresa consolidada. Y Claro. bueno, aquí podemos nombrar el caso de nuestra amiga fulanita que nombramos al principio, que en sí ella no tuvo ninguna seguridad por parte de la empresa que la contrató, bueno, estas condiciones laborables fueron como vulneradas, ¿no? Horrible. Y esto se Claro, o vive en sea, Venezuela, esto se vive en Venezuela. Y bueno, ya creo que teniendo una noción básica de estos derechos del trabajo, y, y bueno, esto lo decía aquí y también cuando investigamos sobre el tema, y es que se me hace increíble como hoy en día en Venezuela, ya sea por la situación pandemia, por la situación país, estos simples derechos, esto, o sea, que es lo mínimo que podría ser, han sido o modificados o hasta vulnerados, bueno, como fue el caso de nuestra amiga fulanita, pues, que claro. bueno, quizás la empresa quebró y no le pagó y ella tuvo que ir a Twitter a denunciarlos porque ni siquiera eso. Y, oye, yo creo que esto, pues, que en lo mínimo que deberían garantizar tu trabajo, un sueldo digno, seguridad y que te paguen por lo que vale tu trabajo, ¿no? Y no lo cumplen, ni en Venezuela y bueno, no sé. Claro, es que aparte de eso, es que más allá de que, bueno, es para cumplir con la responsabilidad, de que, bueno, que las personas tienen derecho a tener estas oportunidades y que se le den, o sea, se les garantice seguridad y que se respeten sus derechos, etcétera, 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 también es como un deber ser del empresario Exacto, o del CEO de cualquier tipo de emprendimiento, e incluso tú como freelancer, este, o incluso siendo una marca personal. O sea también. cual sea tu estilo de emprendimiento, etcétera, tu marca, lo que sea, es una cuestión básica que tú tienes que, eso es simplemente cuestión de saberte administrar. O sea, tú eres una empresa y vas a contratar empleados y tú tienes que garantizar que tienes la infraestructura para costear tener empleados. O sea, te puedes dar Exacto. Y esa, para darles esa ese lujo, por seguridad, decirlo de pues. una manera. Y claro, y entonces poder proporcionar las condiciones óptimas de trabajo a tus empleados. Tú no te lanzas a eso de empezar a contratar gente y tener personal que requiere una gran responsabilidad de administración y organización si no estás preparado. O sea, eso ya es Exacto. como expandirse y para eso hay que cumplir como que con estos requisitos, si no, no lo haces. Sí, Es sí, algo total. sumamente irresponsable lo que pasó en el caso de fulanita, que oye, o sea, ¿cómo tú vas a administrar una empresa así que de pronto caen en la quiebra? Bueno, no es imposible, claro que eso se ha visto. A veces la empresa está súper estable y se pueden dar esa comodidad de contratar personal y bueno, resulta que las cosas cambian, o sea, como que ocurre un plot twist ahí chimbo, pero igual, o sea, ya de por sí, Pero, por lo que yo exacto. sé del caso, esto también tenía ya presentando como que sus red flags, ¿no?
Entonces, como También, que sí. era algo que se veía venir y en este caso particular de fulanita era simplemente irresponsabilidad y mala administración de la empresa como tal. Y era una cuestión de que ese fracaso era una cuestión simplemente obvia. Pero bueno, fulanita sesgada por a lo mejor la inexperiencia o la necesidad, obviamente que no tomó muy en cuenta a lo mejor estos factores, pero ajá, o No, y sea, también es porque es joven, También. pues le falta como que experiencia en cuanto al campo laboral para saber si, mira, este jefe, oye, este jefe vale la pena o este jefe no. exacto. O Entonces, como claro, que, no se le culpa a, a fulanita. exacto, exacto. No, y también está la cosa de que, oye, el campo laboral en Venezuela es demasiado injusto en muchísimas cosas, tanto en seguridad como en leyes, como en cuanto al mismo pago. Porque es que también está la situación de que, oye, hay gente que contrata, como tú dices, Pau, a muchos empleados y ni siquiera tiene como que el capital suficiente como para poder pagarles a todos. Sin Exacto. contar el hecho de que la moneda venezolana, o sea, el bolívar, se devalúa que si en 5 segundos no vale nada, entonces aparte se gana muy poquito sueldo. Sí, no, te quieren pagar en bolívares. No, pero, o sea, te lo pagan a la tasa del día, pero Exacto, y se aparte supone también que está eso, la equivalencia es en dólares, pero ajá, te lo están pagando en bolívares. Y es que también te lo ponen casi siempre a la tasa que más les conviene a ellos, pues. de Entonces, paso. oye, Entonces, eso sin contar el hecho principal de que en este país conseguir dólares para poder preservar tu sí, es dinero horrible, es horrible. es una pesadilla. Entonces, oye, mi pana, o sea, bueno. Sí, Es cuestión de que nada. Básicamente lo que quiere decir Sara es que, o sea, que eso me recuerda mucho a una vez que hablaba con mis amigas quejándonos sobre las propuestas de empleo y pasantías que se pasaban por los grupos de la universidad, los grupos de información de la universidad, y entonces era como que, coño, o sea, que fuerte, ¿no? Piden por un pasante, un estudiante que probablemente está ahorita en quinto semestre como nosotros, o incluso más abajo, o tal vez un poco más arriba, pero sigue siendo un estudiante que a lo mejor no tienes mucha experiencia. Y entonces, siendo estudiante, te quieren exigir el rendimiento de un profesional por $40 mensual, un bonito que te dan porque se supone que es una También, pasantía y demás. y lo que se aprovechan es de que eso, que somos estudiantes, que bueno, quizás no tenemos la experiencia que ellos buscan, pero nada, se agarran de ese argumento que somos estudiantes y más bien la empresa nos va a dar a nosotros experiencia y todo eso, pero mira, nuestro trabajo vale, nosotros tenemos unos derechos y es lo mínimo que puedes hacer Exacto. cumplir, pues. Y bueno, básicamente esto, como estábamos hablando, de que precisamente aquí el campo laboral aquí en Venezuela es, o sea, terrible. Con esto quiero darle entonces a mi punto del planteamiento, que esta es una situación que no se ve únicamente en Venezuela, porque, a ver, sí, Venezuela tiene una crisis sociopolítica y económica bastante fuerte, ¿no? Pero esto es algo que se ve también en general en Latinoamérica, ¿no? Ya que, por ejemplo, la OIT, a través de una publicación, informó que durante el 2020 hubo una caída en el empleo y la tasa de desocupación alcanzó como un 10,5%. imagínate. Entonces, Sí. sí, grave. Y bueno, según el documento, los mayores impactos que se observaron en el segundo trimestre del año pasado, cuando se implementaron las medidas de confinamiento y contención debido a la pandemia, por el COVID, etcétera, estas medidas produjeron una fuerte caída en la actividad económica, en el empleo y en las horas trabajadas. O sea, esto obviamente fue un gran impacto en el sector laboral de todos los ámbitos, en el empresarial, de negocios grandes, pequeños, etcétera. Bueno, obviamente no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, pero Latinoamérica, que es donde están, hay la gran mayoría de los países no son precisamente países desarrollados y que presentan problemas fuertes económicos, entonces obviamente que aquí fue mucho más fuerte, ¿no? Sí, es que en sí, Entonces, sí la pandemia a los países desarrollados les pegó súper duro porque no se exacto. esperaban algo así, imagínate Exacto. aquí en Latam. Sí, por ende, pues nada, muchos trabajadores, principalmente los informales, no pudieron claramente continuar con sus labores productivas y bueno, debieron retirarse del mercado, lo que les impidió generar ingresos para sus hogares y actuar en forma
contracíclica como en crisis anteriores. Asimismo, se puede decir que el cierre de los servicios de cuidado y de las escuelas implicó pues una fuerte carga de trabajo al interior de los hogares, que en general se reparte desequilibradamente, sobrecargando especialmente a las mujeres. A ver, con esto me quiero referir a, por ejemplo, este asunto de que obviamente las escuelas se vieron obligadas a pasar a la modalidad remota y obviamente todos los padres que a lo mejor tienen a los chamos más pequeños, pues les tocó hacer de profesores. Y bueno, en su mayoría esto se ve más comúnmente por parte de las madres, que toman esta responsabilidad de sentarse También. con el chamo, a Sí, que haga y la es que me tarea, imagino es etc. estar que sí pendiente de a qué hora es la clase, conectarlos en Zoom, porque pues como tú dices, es más con los niños chiquitos, porque ellos no saben y hay que llevarlos de la mano. Y más el trabajo, bueno, porque me imagino, el trabajo en la casa, porque bueno, la modalidad Exacto. remota también es su trabajo, más las cosas Ujú. del hogar, más los estudios del niño. Ay, no, Sí, es un Sí, estrés, no. imagínate tú. qué duro fueron esos tiempos. Si Ahorita está para uno, todo más estabilizado, pero eh, mira, o sea, si para uno es duro, que uno nada más se encarga que si de estudiar y bueno, a veces trabajar, imagínate tú para los adultos que tienen, no sé, 5 niños chiquitos o, ¿sabes? Sí, o sea, eso debe haber sido Horrible, horrible. súper, súper difícil, de verdad. Me quito el sombrero, ¿ok? Sí, no. Pero bueno, nada. Entonces, retomando, según el informe, la contracción del empleo en 2020 fue mucho más profunda en sectores como hotelería, obviamente, con la de la pandemia, el turismo, Decayó. decayó muchísimo, muchísimo. Sí, Entonces, obviamente, hotelería, esto significó un 19,2%, bastante, esta es la cifra más alta, de hecho. Las construcciones, un 11,7%. En el comercio, un 10,8%, obviamente. Muchos vimos todas estas campañas para ayudar a los emprendimientos pequeños, toda esta serie de despidos, etcétera. sí, sí. Irónicamente está como de tercero en la lista, pero fue de cierta manera la que causó más, la que fue como más relevante, la más notable. Y bueno, obviamente también está la del transporte, que también es otra de las más notables, que decayó en un 9,2%. Entonces, todo esto en conjunto concentra un 40% aproximadamente del empleo regional. Entonces, a su vez, también cabe mencionar la industria, que tuvo un 8,6%. Y bueno, ya englobando otros servicios, significó un 7,5% de la contracción del empleo en el 2020, ¿no? Entonces, mientras que en la agricultura, esto no puede quedar por fuera también, sorprendentemente la pérdida de empleo fue comparativamente menor. Creo que esta es la cifra en efecto más pequeña, que sería un 2,4%. Wow. Bueno, yo creo que es más que todo porque, bueno, esas personas como que trabajan en el campo, Sí, es un ¿sabes? Es un espacio lugar mucho más abierto exacto, y yo creo que se pueden como organizar mejor a que una persona que trabaja con 20 personas más en una oficina, un cubículo al lado de exacto, otro, exacto. Y exacto, aparte que son trabaja con economías que otras tienen como que una 100 estructura personas más empresarial, en un pues. edificio. Exacto. exactamente. Sí, son espacios mucho más reducidos, Sí, que hay total. o sea, la adaptación de estos espacios es un poco más difícil en tal caso, y bueno, ni hablar de la hotelería, obviamente para que la hotelería, que es la cifra más grande, más importante, para que esta funcione, obviamente es necesario el turismo. Para el turismo hay que viajar y no hay espacio No en se el que puede sea más viajar, exacto. difícil que sea un avión o un barco, etcétera. O sea, de hecho, los aeropuertos, los aviones son las principales vías de expansión de estos virus. O sea, por lo general siempre es por los vuelos y es así, en efecto, como se globalizó esta pandemia que comenzó en China, Sí, sí. justamente en una festividad china donde obviamente la gente viajaba mucho y por ende, pues nada, ahí fue donde empezó el caos, el desastre, se globalizó esta pandemia Total. y bueno, Exacto. es cuestión de lógica, ¿no? Bueno, o Ujú, sea, con todo exacto. esto lo que queremos decir es que debido a
la situación de la pandemia, toda la economía mundial y bueno, principalmente Latinoamérica, que ya estaba como que ahí flojeando, decayó en un gran porcentaje, pues. Entonces, claro, imagínate tú si ya la economía del mundo está afectada por una situación que ya no podemos controlar del todo, imagínate ya la situación del país, que ya es otro caso aparte. Y bueno, volviendo Empeora al la de tema de Venezuela, sí. Venezuela, exacto, volviendo al tema de Venezuela, aquí tengo una investigación que dice que, bueno, actualmente cerca de un 59,2% de la población venezolana está empleada de manera formal. O sea, es decir, un poquito más de la mitad de la población venezolana tiene un trabajo formal. Todo el resto de la población trabaja como freelancer o trabaja por su propia cuenta. O sea, imagínense, este No, ranking y disculpa que te que... interrumpa, Ajá, pero yo dime, te dime. puedo apostar que más de uno, porque mi mamá, por ejemplo, es una de esas personas, más de uno tiene este trabajo formal, pero te puedo apostar lo que tú quieras a que esta persona, por otro lado, como un canal extra de ingreso, está dándole como Ajá. freelancer o tiene Sí, algún o sea, emprendimiento por algún Total, lado. O total. sea, es que júralo. actualmente muy poca gente trabaja únicamente de sus trabajos así formales, pues, o sea, casi todo el mundo, a Exacto. pesar de tener un trabajo formal, tiene Es que no otra cosa da, por ahí, eso no exacto, da. venden cosas o algo, pues. Ujú. Y bueno, o sea, con respecto a esta cifra, en cuanto al ranking de Latinoamérica, esto nos ubica en la posición más baja de toda la región en cuanto al trabajo formal. O sea, imagínense. Y entonces, claro, todo esto aunado a lo que es la caída del Bolívar, que se gana poco, que la situación laboral es terrible, que el sector público también paga poco, que bueno, que no, que tampoco es que ganamos en dólares del todo, y que bueno, que hay mucha gente que también tiene que buscar sustentarse por otros medios. O sea, todo esto hace que la situación de Venezuela realmente sea bastante crítica. Claro. Entonces, bueno, o sea, imagínense. Entonces, por eso es que mucha gente actualmente, y más que todo la gente joven, porque bueno, claro, la gente joven lo que hace es que ve a sus padres, ve a su familia, ve a la gente mayor, que claro, se está partiendo el lomo ahí trabajando y no ganan nada, ganan una miseria. Entonces, por eso es que mucha gente ahorita joven ha decidido empezar a trabajar como freelancer, pues por eso es que ahora existe esta tendencia, mucho más que todo aquí en Venezuela. Exactamente. También, y no, y que por estas páginas, que si LinkedIn y todo eso, tú puedes conseguir hasta empleos como de empresas internacionales, pues como que puedes Sí, ganar exacto, en dólares en sí con un sueldo internacional, Exactamente. pues que no es el sueldo venezolano o algo, o quizás no ganas en bolívares. Y ya eso es como un avance, pero bueno, de igual manera, como venimos diciendo en todo el episodio, todo tiene sus pros y sus contras, y es importante exacto, conocerlos. exacto, Exactamente. exacto. Correcto. Y bueno, ya viendo lo expuesto, creo que todos estamos de acuerdo en que siempre habrá dudas que darán vida a nuestra investigación y que a medida de que sigamos con nuestro proyecto, las vamos a ir respondiendo. Algunas de estas interrogantes son: ¿cuáles son los principios básicos que sustentan el derecho al trabajo? ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas y sociales que caracterizan a Venezuela en el momento actual? ¿Cuáles son las características que presenta Venezuela con relación al mercado laboral? ¿Qué es freelance? ¿Cuáles Ajá, son las ventajas y desventajas del trabajo tradicional y del trabajo independiente? ¿Cuál es la opinión que tienen algunos expertos y estudiantes sobre la demanda en el mercado laboral, en el contexto de la pandemia? claro. Todas estas preguntas nosotros las consideramos importantes para poder delimitar bien cuáles son nuestros objetivos con esta investigación. Exacto, y ya que mencionaste las interrogantes, es importante señalar que el objetivo general es analizar la cantidad de estudiantes de quinto semestre de comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello que prefieren ser freelancers antes que trabajar en una empresa consolidada. Exacto. Y los objetivos específicos de esta investigación serían describir cuáles son los principios básicos que sustentan el derecho al trabajo, determinar cuáles son las condiciones sociales y económicas que caracterizan a Venezuela en la actualidad y puntualizar cuáles son las características que presenta Venezuela con relación al mercado laboral. Además, también explicar qué es freelance, identificar cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo tradicional y del trabajo independiente. Y por último, poder constatar cuál es la opinión de algunos expertos y estudiantes sobre el mercado laboral en el marco de la pandemia. Listo. Y bueno,
Ya creo que llegamos al final del primer episodio de esta nueva temporada. Hablamos de muchísimas cosas interesantes y creo que todos quedamos con ganas de profundizar aún más en el tema. Pero no se preocupen, porque la próxima semana tendremos la continuación de este episodio y con una sorpresa muy especial. No te lo puedes perder, porque si lo haces, quedarás raspando la olla. Bueno, chicos, muchísimas gracias por compartir con nosotros un rato y bueno, nos vemos.